Listo. Ustedes saben que a la final todo trader, independientemente del mercado en que se esté desarrollando, nosotros estamos un poco más enfocados en criptos, ¿verdad? Pero los conceptos como tal que aquí se explican es como generales, a la final se pueden aplicar en cualquier mercado, lógicamente de un poco diferente porque quizás los mercados, la volatilidad no es la misma, no manejan las mismas comisiones, los mismos spreads, quizás la estructura como tal es diferente, algunos se mueven mucho más rápidos que otros, quizás algunos necesiten un broker, algunos necesiten un intermediario, algunos necesitan MetaTrader 5. Realmente son muchos hay unos que tienen horarios, algunos que no manejan, no funcionan en los fines de semana. Realmente son muchas las variaciones en cuanto a mercado, pero la estructura como tal usted la va a ver siempre, siempre va a tener ciclos de mercado. Y créanme que si usted entiende el ciclo de mercado, puedes tomar solo como la clase de hoy, por ejemplo. Sí, claro, ahora. Eh, si entiende los ciclos de mercado, créame que usted va a entender muchas cosas. Y lógicamente, entendiendo las bases, ya nosotros, cuando entendemos las bases, podemos administrarle y aumentarle más probabilidad de éxito a nuestras operativas, ¿vale? Entonces, yo siempre me guío por los ciclos de mercado y dónde se encuentra y a dónde es más probable que exista el movimiento, ¿verdad? Eh, yo siempre soy muy claro en el aspecto de que nosotros siempre tenemos que basarnos en términos de probabilidad. Entonces, si somos conscientes, ¿verdad?, de que la probabilidad a la final es un factor determinante para tomar una operativa, no podríamos arriesgar, o sea, tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de entrar y posicionarnos porque todo es probabilidad. Entonces, si yo sé que me voy a posicionar en una mala zona, en un ciclo de mercado que no es el adecuado, si de pronto me voy a posicionar gestionando más el capital, pues lógicamente las probabilidades van a estar en mi contra. Entonces, pónganse a pensar un poco más que a la final la idea es esperar pacientemente, entender la información que le está mostrando el mercado, lógicamente seccionar y diversificar nuestro capital a operar para tener beneficio, ¿verdad? Y entender mucho más el ciclo de mercado, ¿vale? Entonces, nuevamente, voy a ver si existe una herramienta que yo me di cuenta hace unos días, que es una herramienta que me gustó mucho, pero ahora no recuerdo dónde la vi. En un momento a ver si la encuentro. Una herramienta con unas flechitas que me gustó y se me perdió. Era, ah, creo Spa, creo que es Spa. Ok, entonces, entendiendo que el mercado se maneja por ciclos, ¿verdad? Porque teóricamente ya se ha estudiado la estructura de mercado durante muchos años, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto realmente no es nuevo. Así que basándonos en la teoría del mercado, el mercado recuerden que su ciclo como tal eh, siempre de alguna u otra manera va a ser el siempre, ¿verdad? Ese es el ciclo del mercado, su ciclo alcista, ¿verdad? Porque los máximos son cada vez más máximos y mi probabilidad en esos momentos es decir a favor de la tendencia, es decir, al alza. ¿Ok? Pero yo quiero que vean algo muy interesante y es que dentro de este ciclo de mercado, ¿verdad? Si se dan cuenta que de alguna u otra manera el mercado busca buscar un equilibrio o descansos, ciertos descansos para seguir subiendo, ¿cierto? El mercado no sube, no sube y sube y sube y sube y sube. Eso es totalmente imposible, ¿verdad? Porque el mercado tiene que buscar liquidez, tiene que buscar tomar liquidez, tomar posiciones de otros traders retails para seguir su movimiento, ¿verdad? Porque llega un punto donde es demasiado caro y ya no hay interés en seguir comprando porque está demasiado caro. Recuerden que nosotros a la final, cuando estamos posicionados en una operación en compra, es porque estamos comprando, es como un descuento, ¿verdad? Es como un descuento. Ah, ok, perfecto. CBX se encuentra en descuento cotizando en 2.744. Nosotros hacemos la probabilidad o la proyección de que él se va a cotizar un poco más arriba y la diferencia es la que vamos a buscar. Es decir, estamos comprando barato, estamos comprándola en descuento para comprarla mucho más caro, para venderla mucho más caro, perdón. ¿Ok? Entonces, existe un punto, ¿verdad?, donde a la final el mercado ya no hay interés
de los compradores en que el mercado siga subiendo porque está demasiado caro y no les sirve a ellos, pues, básicamente, ¿verdad? O no nos sirve a nosotros a la. Entonces, lógicamente, el precio siempre va a encontrar un equilibrio, ¿verdad? Siempre va a encontrar un equilibrio, un balance para seguir subiendo o entrar directamente en esa continuación de la tendencia. Entonces, si nosotros entendemos, ¿verdad? Que a la final el mercado se maneja por tendencias, por lo menos en este ciclo alcista, tengo yo el pincelito, recuerden, tenemos un impulso, el retroceso, ¿verdad? Que le corresponde a ese impulso. Yo siempre lo veo de esa manera. A un impulso normalmente siempre le corresponde un retroceso o un descanso para continuar su flujo alcista. Acá tenemos un nuevo impulso, retroceso que le corresponde a ese otro impulso que es máximo que el anterior, ¿cierto? Y fíjense que intenta otra vez equilibrarse para seguir subiendo, ¿ok? Entonces, las personas los grandes inversionistas que a la final son los que mueven el mercado, ¿verdad? Porque no vayan a creer que nosotros somos los que movemos el mercado. No, no. Nosotros simplemente entramos a favor de ese flujo de órdenes que están posicionadas dentro del mercado, ¿verdad? Luego de que toman liquidez y vamos a favor de ese flujo, ¿verdad? Entonces, supongamos que grandes inversionistas van a favor de la tendencia, compran el mercado, o compran CBX, por ejemplo, en este punto, ¿verdad? Indicando que la proyección es que suba, ¿verdad? Pero lógicamente ellos no les conviene seguir comprando en este punto. La idea es que intenten comprar o recomprar, ¿verdad? Cuando el precio intente nuevamente hacer un retroceso y que al final el precio que cotice en ese punto sea igual o muy realmente muy cerca al que primeramente compraron, ¿ok? Para que el precio continúe subiendo. Entonces, normalmente siempre ustedes van a ver como que esos impulsos que son mayores que los máximos, pero realmente no somos nosotros que estamos moviendo eso, son ellos, son los grandes bancos, los grandes inversionistas que tienen bastantes bloques de órdenes literal que están haciendo máximos cada vez más máximos y lo que hacemos nosotros es entender esa estructura para ir a favor de esa tendencia, ¿ok? Entonces siempre que intenten ver un espectro de tendencia alcista, la idea siempre es buscar el equilibrio, ¿verdad? Para continuar la tendencia. Ahora, eso no quiere decir que, eh, eh, ya, un segundo, aún no he podido tratar de editar todo al mismo tiempo, se los debo, que tengo que modificar todo por. Eso no quiere decir que ustedes no existe una camisa de fuerza para ahorrar los retrocesos. Y ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Pero recuerden que yo siempre voy a tratar de que ustedes busquen la probabilidad mayor a su favor. Entonces, si nosotros estamos entrando dentro de retrocesos, es decir, aquí, 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 ok, sí tenemos esa posibilidad, pero lo ideal siempre va a ser es no esperar retrocesos grandes o por lo menos movimientos con proyecciones grandes, ¿verdad? Porque eso iría en contra del flujo como tal inicial original del mercado. Entonces, si realmente queremos irnos en contra del mercado en este punto, intentando que el precio se reequilibre, perdemos un poco la probabilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente en qué punto va a reaccionar el precio. No sabemos si entramos en corto acá, ¿verdad? Y buscamos lógicamente zonas de mínimos, pero no sabemos si al final el precio se va a acumular, si va a tratar acá, si al final el precio va a terminar subiendo y no va a llegar a zonas de mínimos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos si queremos de pronto intentar en retrocesos y porque estamos yendo en contra de la tendencia. Entonces, ser muy cuidadosos. Si vamos a entrar directamente es entrada por salida, entendiendo la estructura que se está mostrando dentro de la estructura persistente. Pero pues no lo recomendaría, pero ustedes pueden hacerlo. Yo a veces lo hago, pero es entrada por salida. ¿Ok? Porque ustedes me preguntarán, o yo sé que les ha surgido esa duda, pero a ver, Jairo, o sea, si me estás diciendo que el precio sube y tiene que bajar, pues lógicamente yo puedo tomarlo la subida y puedo tomar la bajada. Sí, ok, es totalmente válido que tú me digas eso y que tú me preguntes eso. Pero el punto es que a la final estamos hablando en términos de probabilidades y a la final no estás yendo a tu favor las probabilidades. La idea es que siempre tengas una mayor probabilidad de éxito en tus operativas. Entonces, no sabrías a ciencia cierta si el mercado va a hacer un impulso profundo, si va a ser un impulso complejo. Recuerden que ya los hemos hablado en las redes anteriores. Recuerden que tenemos
retrocesos complejos y retrocesos realmente profundos, simples, ¿ok? Entonces, no sabemos exactamente. Todo depende a la final porque recuerden que de alguna u otra manera somos pues, marionetas, por decirlo así, del Bitcoin. Entonces, si a la final el Bitcoin nos está favoreciendo en el movimiento y estamos dentro de un retroceso como tal, podré que eso nos ayude. ¿Listo? No me quiero enganchar directamente. ¿Por el momento tiene alguna pregunta o todo está claro con respecto al tema de la estructura alcista? ¿Todo está claro por acá? ¿O tiene alguna pregunta? Hacia Willy quiere por esa manito arriba. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. No, no, está bien, está bien. Listo, No. sigamos. Eh, listo. Entonces usted me preguntará, ya como para, pues, para directamente terminar por este flujo alcista, pero ¿en qué zona entro? O sea, ¿en qué punto entro? ¿Cómo entiendo eso? Este es realmente lo complejo de alguna otra manera del trading. ¿Ok? Es como cuando me preguntan a mí, pero a ver, ¿cómo yo sé cuándo entro, cuándo salgo? Es ahí, pues entender realmente la teoría quizás es fácil, pero ya llevarlo a la práctica quizás es un poco más complejo. ¿Ok? Requiere pues de mucha dedicación, de mucha experiencia, al final también basarnos en una estrategia que de alguna otra manera nosotros la estamos utilizando. ¿Listo? Y pues la transmitimos a ustedes de que no sé si está por aquí, Jairo, no sé si está por aquí la persona que me entró en ADA, en short, lo felicito, es un excelente short, me imagino que se fue super profit, teniendo en cuenta la estrategia, no sé quién fue, él me mostró, Jairo, ¿sí? Dime, Jairo, ¿cuál, no sé, de acuerdo a tu experiencia, cuántos movimientos alcista o bajista, en ese sentido, como lo dibujaste, te da una mayor probabilidad de éxito en tu profit? ok, ok, O buena sea, pregunta, eso, ajá. eso, eso a la final, eh, fui yo le saqué cita, excelente, Ariel, excelente, me gustó esa operativa, entre otras cosas. Listo. Entonces, es una excelente pregunta porque siempre tenemos que de alguna otra manera ver en qué nos encontramos. Porque fíjense que, o sea, ya que tengo esta zona muy, voy a llevar esto un segundo. Ok, eso es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay que tratar de entender, ¿verdad? A nivel macro y a nivel micro qué es lo que está pasando y entender eso que yo les estoy explicando también a un nivel macro. ¿Por qué? Porque esto puede ser simplemente un pequeño retroceso de una estructura totalmente bajista. ¿Ok? Entonces usted perfectamente puede verse involucrado aquí. ¿Ok? Entonces si usted no está entendiendo realmente la estructura como tal, dentro macro como tal, usted está está solamente viendo pues pequeños arbustos y pequeñas plantitas y no está viendo realmente el bosque entero. Entonces, si usted está esperando nuevamente máximos, y sigo siendo alcista y no estoy teniendo en cuenta la tendencia general, pues lógicamente yo estoy haciendo un erróneo mal análisis. Entonces, eso va a depender, esa pregunta va a depender de a la final, si a nivel macro y a nivel micro todo está correlacionado, ¿vale? Si yo, lógicamente, acá tengo un impulso, dos impulsos, tres impulsos, cuatro impulsos. Entonces, si usted está lógicamente pensando que el mercado va a seguir haciendo, lógicamente, impulsos cada vez mayores, pues tiene que replantear un poco su análisis. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí tiene una gran zona de bloque de órdenes de oferta. Entonces, si usted lógicamente está creyendo que aquí el precio va a seguir subiendo, pues puede que lo haga, pero no está entendiendo que a la final el mercado, la tendencia general es bajista. Entonces, realmente el mercado lo que está haciendo es un pequeño retroceso, un pequeño reposo, una tendencia mayor, por lo menos a 4 horas, a una hora. ¿Para qué? Para continuar bajando y lógicamente usted está entendiendo eso netamente por esta estructura que usted está viendo.
Entonces hay que ser muy, muy, muy claros en ese aspecto porque pueda que a la final encuentren a más, pueda que a la final encuentren a más quizás dos impulsos. Entonces está creyendo, ah, no, el tercer impulso es el que me sirve, pero se está olvidando de esa zona de bloque de órdenes de oferta, que lógicamente esto de alguna u otra manera va a afectar su operativa, creyendo que la tercera es la vencida, por decirlo así. Entonces, a la final, entender la estructura micro, pero también la estructura macro. ¿Ok? ¿Me hago entender? ¿Todo claro? ¿Seguimos? ¿Hay dudas? Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a eliminar eso un momento. Bueno, estamos con el tema de la tendencia general alcista. Ok, estamos en una tendencia general alcista. Ok, teniendo en cuenta los ciclos de mercado, teniendo en cuenta los ciclos de mercado, ya llegando un poco más directamente, el precio, ¿verdad? Usualmente va a tener tres ciclos de mercado como tal. Tenemos un ciclo de mercado alcista, ciclo de mercado consolidado, donde a la final el precio intenta tomar liquidez. Aquí personas que se posicionan, aquí personas que se posicionan, aquí personas que se posicionan, aquí personas que se posicionan. Entonces, no está mal que nos posicionemos directamente en consolidaciones, porque al final el mercado se puede operar en cualquier momento, pero como siempre les voy a decir, la idea siempre es buscar que las probabilidades estén a nuestro favor. O sea, es ilógico entrar en el mercado a ojos cerrados diciendo como que no, esto va a seguir subiendo porque simplemente vi una vela alcista y nada. No, eso no es así, no es así tan fácil, porque si fuese así tan fácil, todo el mundo fuera trader y todo el mundo fuera millonario y esto fuera súper fácil. Eso no es así de fácil. ¿Ok? Entonces, lo ideal siempre es entender lo que está pasando, ¿verdad? Dentro como tal. Entonces, si yo estoy viendo consolidaciones dentro del mercado, yo siempre tengo dos opciones. La primera es operar consolidaciones, porque ya salimos de la estructura alcista y ahora viene la consolidación. Que usualmente no es que siempre pase, pero si el precio intentará cambiar de tendencia o por lo menos hacer un retroceso de alguna u otra manera complejo, va a intentar por lo menos consolidarse un poco, hacer una pequeña estructura, o si de pronto no se consolida, hace esto, vean. Si de pronto no se consolida, hace esto. O sea, intenta que subir, baja, intenta que subir, nuevamente hace un poco mayor, hace esto, nuevamente hace esto, y así. Ok, no necesariamente tiene que hacer todo perfecto como yo siempre lo hago, porque al final el mercado no es perfecto. No vayan a creer que ahora con esas líneas es así siempre, no. Hay que adaptar los ojos. Entonces, lo que les digo es que no necesariamente ustedes pueden directamente esperar retrocesos, sino que también pueden operar directamente en las consolidaciones. Entonces, lo ideal tiene dos opciones. Lo ideal es que lógicamente tome posiciones dentro de los extremos, en los extremos hacia adentro, ¿verdad? Si yo ya entiendo que estoy dentro de una consolidación, el precio no me está generando ningún interés ni alcista ni bajista, ¿verdad? Lo ideal siempre es encontrar, ¿verdad? En los extremos, movimientos hacia adentro, los extremos, movimientos hacia adentro, los extremos, movimientos hacia adentro, los extremos hacia adentro, y así sucesivamente. ¿Verdad? Pero puede llegar a pasar de que usted está a la final entrando nuevamente en la consolidación de un extremo hacia adentro, pero pues existe el quiebre y usted se va de qué? De stop loss. Y usted se convierte en la liquidez, ¿verdad? Porque al final el precio siempre se mueve por liquidez. Siempre va a encontrar liquidez, siempre va a buscar zonas donde de alguna otra manera traders, retailers están posicionados para ir de alguna otra manera en esa continuidad. Entonces, vamos a ver si de pronto existe una forma de borradorcito. Ya me estoy cansando. Debe existir alguna forma. No quiero borrar todos los días. No existe borradorcito. Me falta TradingView un borradorcito. Definitivamente. No hay borrador. Listo. Entonces, entonces vamos a ir directamente ahí a otra parte porque
nos quedamos mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya el precio, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Luego de pasar de la estructura como tal alcista, ya hayamos dicho que el precio se empieza a consolidar, que es el segundo ciclo de mercado que tenemos directamente, y tenemos lógicamente la estructura que, la estructura bajista. Ok, entonces, así como yo les expliqué directamente la estructura alcista, pasa lo mismo con la estructura bajista, ¿verdad? Eh, Eso tiene sus pros y sus contras. Si usted de pronto quiere, estamos dentro de una estructura alcista y vamos a operar estructura bajista. Eso tiene sus pros y sus contras porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Tenemos que entender como tal el quiebre estructural, o por lo menos el cambio en la tendencia para poder ir a operar a la baja, porque esto perfectamente puede ser un qué, un retroceso directamente a una zona de un impulso. ¿Para qué? Para que el precio continúe subiendo. ¿Ok? Como muchas veces ustedes lo han visto. Estamos operando quizás un retroceso, un pullback directamente a una zona de retroceso, un impulso que el precio me ha llevado, ¿verdad? Y a la final el precio termina siendo un break, un fake breakout, ¿verdad? Y el precio continúa subiendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos si de pronto queremos ir, ah, no, eso va a hacer un cambio en la tendencia y va a continuar bajando. Tenemos que ser muy cuidadosos porque a la final el precio tiene que de alguna u otra manera mostrarte interés bajista y crear estructura en sí misma. Es decir, si el precio se consolidó, ok, eso me da una primera noción de que el precio puede cambiar de la tendencia, pero aún no lo he confirmado. Ok, acá tenemos entonces zonas de soporte, zonas de soporte. Sí saben que zonas de soporte y resistencia, ¿cierto? Alguien que me diga que sabe o que no sabe, todo es correcto por allá, que estamos entendiendo el tema de soporte y resistencia, ¿cierto? Todo correcto. ¿Todo el mundo sabe qué es soporte y resistencia? ¿O lo explico muy detalladamente? Ok, algo. Perfecto. Entonces, ¿tienen alguna mano levantadita? Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Ok, no. Listo. Entonces, recuerden que de alguna u otra manera los soportes y resistencias también nos van a sectorizar el mercado. Sectorizar el mercado es tener en cuenta las zonas de reacción, las zonas de rebote, las zonas pivot, donde el precio puede que llegue a tomar liquidez, puede que rebote un poco, y lógicamente eso es lo que les voy a explicar, mejor soy nuevo. Ah, no, perfecto, no te preocupes. Eso es como que una clase base. Ok, como yo les había comentado, el precio siempre va a encontrar zonas, ¿verdad? Donde se va a aguantar, por decirlo así, soportar y resistir. Véanlo de esa manera. Lo difícil del trading siempre es eh, entenderlo o desmenuzarlo a lo más sencillo posible dentro de lo que nosotros entendemos. ¿Listo? Entonces, siempre va a encontrar zonas donde el precio va a intentar apalancarse, resistirse, ¿verdad? O soportarse para continuar su flujo de mercado. Entonces, acá podemos ver dentro de la estructura como tal de todo el ciclo de mercado que yo aquí estoy trazando, ¿verdad? Tenemos una zona, ¿verdad? Donde el precio a partir de aquí empieza a bajar. Es decir, aquí hay personas interesadas, ¿verdad? En que el precio cotice menos de este precio. ¿Listo? Las zonas de soporte es donde probablemente cambie el flujo, sea bajista o alcista. Exacto. ¿Ok? Es una manera de verlo, ¿verdad? Es una manera de verlo, donde las probabilidades están a nuestro favor, ¿verdad? Porque sería ilógico, lógicamente, pensar que el precio, lógicamente, va a seguir subiendo aquí, a partir de aquí, porque no sabemos en qué momento va a ser el rechazo, ¿ok? Como yo les había comentado. Entonces, lógicamente, aquí vemos donde el precio entraron con bastante demanda, con bastante cantidad de órdenes alcistas, y se dio que el precio que hiciera un impulso cada vez mayor a este punto, ¿ok? Entonces, nuevamente, el precio se está resistiendo, personas interesadas en hacer que el precio baje directamente y acá vemos directamente un retroceso. Nuevamente encontramos esas zonas, ¿verdad? Son zonas, recuerden, son zonas de rebote, zonas de rechazo, no son líneas.
no se acostumbren a ver zonas de soporte y resistencia como líneas porque es erróneo, no está bien, ¿ok? Son zonas, solamente que aquí se ve súper perfecto, pero realmente no es casi tan perfecto, ¿ok? Entonces, intentemos ver directamente las zonas de rebote, donde el precio, hay gran cantidad de órdenes para hacer que el movimiento suba. Entonces, cuando el precio llega a esas zonas directamente, ¿verdad? No se me confundan con ese poco de garabato. Cuando el precio llega a esas zonas, ahí es donde la probabilidad se encuentra a nuestro favor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el precio hizo este movimiento alcista, ¿verdad? Y yo soy lo suficientemente paciente para esperar que el precio nuevamente llegue a la zona donde una gran cantidad de órdenes se fue hacia arriba, ¿ok? O personas estaban interesadas en comprar este precio en 3.258, es porque les pareció de alguna u otra manera barato, ¿ok? Para venderlo caro. Entonces, lógicamente, lo que están buscando es que el patrón, lógicamente, se repita, ¿verdad? Para, de alguna u otra manera, ir a favor de ese movimiento repetitivo. ¿Listo? Es como que, de alguna u otra manera, en pocas palabras, los soporte y resistencia son las zonas donde es más probable que exista ese movimiento o esa probabilidad a nuestro favor. ¿Por qué? Porque existieron personas interesadas en hacer que el precio suba y baje. Aquí por lo menos intentaron personas hacer que el precio baje, perdón, hicieron un retroceso, nuevamente interés, hacer retroceso, interés alcista, interés bajo. ¿Okay? Entonces la idea siempre es buscar la probabilidad de que estar en esas zonas donde exista la repetición de esa estructura. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, así como comenté directamente en una estructura alcista, también funciona para la estructura bajista. ¿Ok? Puesto. Entonces usted me dirá, pero ¿en qué zona entro? ¿Cómo yo sé en qué momento entrar? Listo. Entonces, teniendo en cuenta la estructura bajista, ¿ok? ¿Verdad? Teniendo en cuenta la estructura bajista, el precio, lo que caracteriza a una estructura bajista es que hagan mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Ok? Entonces, si yo sé perfectamente que ha hecho la validación de una estructura cada vez más baja, es decir, el precio está haciendo un retroceso y es capaz de hacer un máximo cada vez mayor a este mínimo, lógicamente a mí me conviene ir a la baja. Usted lógicamente puede ir al quiebre estructural, pero lógicamente usted se puede estar perdiendo de un descuento del precio para tomarlo en un mejor punto de entrada. Entonces, como yo sé que el precio está validando de alguna u otra manera esa estructura, lo ideal siempre va a ser tomarlo en el mejor punto de entrada posible y si yo puedo diversificar, por lo menos, si yo tengo la noción de que el precio aquí tenemos una zona de soporte y es probable que exista un cambio en la polaridad, ¿verdad? Yo puedo perfectamente empezar a operar directamente o posicionarme directamente con la estrategia de capitalización y a la baja. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en polaridad o lógicamente puedo tener otro capital a operar o otro porcentaje directamente para tomar un mejor punto de entrada y cuando el precio reaccione directamente a la estructura bajista, tomar todo el movimiento. ¿Ok? Se posicionará directamente la entrada, y todo el profit lógicamente es para usted a su favor. ¿Vale? Entonces, siempre encuentre zonas, ¿verdad? Zonas conocidas, zonas de que usted entienda, la información que usted entienda para ir a favor de la tendencia. No está bien o no está correcto pensar que voy a intentar a la baja cuando yo quiera ni a ir al alza cuando yo quiera. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Con los ciclos de mercado? ¿Hay alguna pregunta? Fernando, gracias por la mano arriba. ¿Qué más? Todo bien. Excelente. Bueno, ok. Eh, hay una operativa que me gustó mucho, que la analizamos directamente en el live. Excelente, Freddy. En el live, no sé si ustedes entraron al live, ¿verdad? Me hubiese gustado que entraran al live. Ahí mandamos varias alertas, ¿ok? Sí, Y hay estábamos una, esperando la de sol, pero nunca llegó. ok, ok. Se dio mucho antes. Hay una, ¿cómo es? En XMR, ¿verdad? XMR, también por Instagram.
Listo. En XMR, ¿verdad? Yo quiero que ustedes vean esa estructura un momento y que empiecen a analizarla conmigo, ¿vale? Aquí directamente en la clase. Ok, entonces, teniendo en cuenta lo que aquí les expliqué, ¿verdad? Esto lo estamos viendo a temporalidad de 4 horas. Recuerden que usted puede segmentar el mercado y verlo de acuerdo a la temporalidad que usted desee. Lo ideal siempre es ver lo que está pasando a nivel macro, ¿verdad? Lo que está pasando a nivel macro para entender lo que está pasando a nivel micro. Y buscar el gatillo, ¿verdad? Buscar el gatillo para posicionar. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar eso un poco más grande. Eso lo voy a eliminar. Segundo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo les acabé de explicar, esto lo estamos viendo a 4 horas, muchachos. A 4 horas. Es decir, este movimiento realmente es muy grande. Okay, fíjense que acá el 31 de agosto, acá vemos 20 de septiembre, acá vemos ya octubre, listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabé de explicar, nos encontramos dentro de qué. ¿Quién me dice? Tendencia alcista, profe. Exactamente, tendencia alcista. Exactamente. Entonces, a esa tendencia alcista, ¿qué le corresponde? O a este impulso. Retroceso. Exactamente, un retroceso. Entonces, aquí es donde la psicología entra en juego, ¿verdad? Porque si yo sé que va a ser un retroceso, pero si yo me desespero y presiono el precio, ¿verdad? Ahí es donde empiezan a hacer a ver las pérdidas, empiezan a cometer los errores, todas esas cosas, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante y es que como nosotros somos operadores scalpers, ¿ok? De alguna u otra manera necesitamos esta información para posicionarnos dentro, así sea que la operativa dure minutos o pocas horas, ¿verdad? Aún así necesitamos esta información macro para entrar independientemente si vamos a demorar poquito, medio, mediano, largo plazo, independientemente la necesitamos, muchachos. La necesitamos sí o sí, porque si el precio llega a estructuras súper fuertes, ¿verdad? Y el impulso como tal que correspondía directamente hace retroceso correctamente, llega a zonas que nosotros estamos esperando, buscamos el gatillo a micros, ¿verdad? Y lógicamente tomamos eso a nuestra probabilidad. Ya sé que de pronto hay una operativa diaria, 2 operativas diarias, incluso una operativa en 2 días, pero por lo menos estamos esperando a que las probabilidades estén a nuestro favor para operar, no operar en cualquier momento, porque eso es lo que hace todo el mundo y nosotros no somos todo el mundo. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, en un segundo, teniendo en cuenta eso, ok, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Fíjense que a 4 horas, ¿verdad? ANT venía haciendo movimientos cada vez más altos, ¿verdad? Perfecto, eso lo traemos súper pendientes, ¿verdad? Pero fíjense lo curioso y es lo que de alguna otra manera les expliqué ahora. El precio no va a seguir, no va a subir, no va a subir, no va a subir, no va a subir siempre. Él siempre va a intentar recapitalizar, por lo menos buscar un balance, un equilibrio para lógicamente ir a favor de ese flujo, ¿verdad? Entonces, fíjense que vamos a quitar esto y ustedes mismos lo van a corroborar. Fíjense, máximo, 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 máximo. Ok, a esto le corresponde un máximo. Fíjense, listo, aquí hay un máximo. Debería ser un retroceso, debería ser un máximo, pero no lo hace. Ok, y aquí empezamos a ver de alguna otra manera debilidad. Ok, debilidad. Fíjense, debería ser un máximo, pero no lo hace. Lógicamente, acá vemos esto. Estructura que bajista, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que la teoría sí a la final sí funciona. Entender el ciclo del mercado a nosotros nos permite entender en qué momento me encuentro y si por lo menos esto no hubiese estado pasando, por lo menos esto no hubiese estado pasando. Supongamos que esto no hubiese estado pasando, ¿vale?
Pero fíjense que a partir de aquí ya el precio me está mostrando debilidad. El precio debería hacerme máximos cada vez más alto, pero fíjense que este impulso es capaz de ¿qué? De quebrar por lo menos este mínimo. ¿Listo? Pero aún así, yo no tomo decisiones a la ligera. ¿Listo? Eso puede ser probablemente un retroceso, un bajón de Bitcoin, o puede ser de pronto un retroceso profundo. No me voy directamente a emocionar para un cambio de la tendencia. ¿Listo? Entonces lo que yo necesito ahora es que si yo, este movimiento ya pasó y está creándose este movimiento, ¿listo? Entonces, si yo sé, primero que todo, si yo sé que estoy dentro de una estructura alcista y este impulso le corresponde un retroceso, ¿verdad? Aquí me encuentro en debilidad. Aquí me deja de hacer máximos cada vez más altos. Aquí me encuentro en un retroceso profundo, ¿verdad? Aquí encuentro un retroceso, ¿verdad? Listo. Aún no hago suposiciones, no hago teorías, nada. Aquí que veo un mínimo que es capaz de ¿qué? De equilibrar este mínimo que creó este movimiento. ¿Ok? Ah, no, listo. Aquí debe estar pasando algo. Aquí ya está pasando algo. Probablemente ya esto se encuentra dentro de un cambio de la tendencia. ¿Ok? Entonces, probablemente exista la posibilidad de que el precio se posicione probablemente a esa zona de mínimos, donde el precio fue capaz de hacer máximos mayores, a esa zona de mínimos, donde el precio fue capaz de hacerme mayores, a esa zona de mínimos, donde el precio fue capaz de hacerme mayores, o esa zona de mínimos, donde el precio fue capaz de hacerme mayores, máximo. Mayores no, máximo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta yo eso, ¿verdad? Ya yo me empiezo a hacer como una idea más clara de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, yo no soy loco, soy loca, yo voy a esperar a que el precio haga un retroceso, yo no voy a entrar directamente en el quiebre, ¿verdad? Porque me estaría perdiendo ¿qué? ¿Qué me estaría perdiendo yo? ¿Quién me dice? Si entro directamente en el quiebre. La tendencia bajista, profe. Exacto, me estaría perdiendo un súper descuento en este precio, ¿verdad? Por eso es que nosotros de alguna u otra manera buscamos la estrategia de recapitalización, porque a la final nos estamos perdiendo de súper precios, de súper descuentos que nos estamos dando el precio para ir a fondo de la tendencia. Ya sé que el precio probablemente va a bajar. ¿Y que hacia dónde va a bajar? Probablemente aquí, donde el precio cayó. Y fíjense donde el precio cae, llega directamente hacia un retroceso. Probablemente aquí donde el precio llega, hace cae y hace un retroceso. Y aquí donde voy a llegar directamente, pero lo que quiero que antes entiendan es todo el proceso, ¿verdad? Que yo necesito hacer para entender este pequeño movimiento, ¿ok? Eso no es tan así, tan fácil, ¿ok? Entonces, si yo sé que el precio me está haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, si el precio me está mostrando descuentos donde lógicamente yo puedo ir a favor de esa tendencia, fíjense que el precio me hace acá vamos a ponerlo más de zoom. Fíjense que el precio me está haciendo, listo, hace el pincel, listo, hace el quiebre estructural, ¿vale? El precio me hace retroceso. Yo puedo lógicamente empezar a diversificar mi capital, listo. Aquí mi primera reacción, listo, ah, no, perfecto. Entonces voy a buscar una confluencia, segunda reacción, listo, para abajo, ¿ok? Pero también tengo en cuenta que, tengo en cuenta salidas. Aquí el precio es probable que llegue, ya llegó, hace el quiebre, listo. La próxima llegada a la zona de mínimos, donde se encuentra, directamente acá. Listo, acá coloco mi proyección. Porque recuerden, no solamente entrar, es también saber salirse, ¿ok? Entonces, si yo perfectamente sé que acá tengo un mínimo y el precio lógicamente puede quebrar, por lo menos puede irse hacia arriba, lógicamente, como yo estoy dentro de una tendencia bajista, dentro de la estructura bajista, ¿verdad? Yo lógicamente me salgo con mi proyección, espero lógicamente una nueva estructura que me llegue a mi zona de descuento para que el precio continúe bajando, ¿ok? Y así sucesivamente. Fíjense que nuevamente lo respetó, siguió bajando y aquí donde quiero que llegue, donde a la final es lo que yo vi dentro del live. Fíjense, como ya yo, disculpen todo ese poco de garabatos, pero es como que a la final quiero que me entiendan esa parte. Entonces, si yo sé perfectamente que ya acá tenemos zona de mínimos, aquí me hace el quiebre, pero ¿dónde lo estoy esperando yo? Lo estoy esperando también en esa zona de mínimos. ¿Por qué? Porque aquí en esa zona de mínimos el precio fue capaz de hacerme máximos mayores, ¿ok? Aquí consolidación, acá tenemos un máximo, pero fíjense que esa vela grande fue capaz de ¿qué?
de quedarme en zonas de máximo. Es decir, a la final todo esto de alguna u otra manera se encuentra en la liquidez, ¿verdad? Y fíjense dónde llegó el precio. Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes vean y yo quiero que en 2 días, 3 días, 4 días, cuando se desarrolle este precio, quiero volver a verlo, ¿verdad? Porque aquí, entre toditos, vamos a analizarlo directamente. Vamos a eliminar primero esto. Bueno, esta es el análisis que tenía, hice directamente hoy en la mañana, pero quiero hacerlo desde cero. Usted tomó bueno, nos mandó el operativo por la vela esa roja que dejó mucha mecha, ¿cierto? O sea, ya ahí vio que está respetando la zona. Fíjate, fíjate, como aquí teníamos una posibilidad grande, ¿verdad? De tomar este precio aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra en zonas de mínimo y este precio ahora lógicamente va a intentar que recapitalizar y hacer estructura un retroceso. Entonces, aquí es donde quiero que ustedes me presten mucha atención porque aquí es donde yo quiero que ustedes vean que aquí lo estamos viendo a 4 horas, pero entendiendo el flujo del mercado, usted puede posicionarse y ser vivo, o sea, ser inteligente. Fíjense, como yo sé perfectamente que aquí va a existir un rechazo porque se encuentra en zonas de mínimos. Y bueno, yo no vi este movimiento, eso fue cuando, eso fue el lunes 9 de octubre a las 11. Listo, eso fue el lunes 9 de octubre. Las personas que entendieron ese movimiento que nosotros estamos explicando se fueron super profit. A ver, luego de que yo les haya explicado esta parte, usted hubiera tomado este long acá, siendo sinceros, ya entendiendo un poco más toda esta estructura. ¿Hubiese tomado este long aquí? ¿Quién lo hubiese tomado? Darío, tú lo hubieses tomado. ¿Quién más? Yo también lo fuera tomado al ver el rechazo de esa mecha tan larga. Denny también lo hubiese tomado. Excelente. ¿Quién más hubiese tomado este long acá? Wilger también. Excelente. Excelente. Así es que es. Así es que es. Jackson. Fíjense. Entonces, tomando este long acá, vamos a hacer cuánto porcentaje se representa. Fíjense, representa más de qué? De un 3%. Un apalancamiento por 20, 60, 70% y hasta más. ¿Ok? Pero fíjense que no, para tener ese 70% tenemos que entender todo el contexto a nivel macro y a nivel micro. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo sé que el precio está siendo rechazado, ¿ok? ¿Y ahora qué? Es probable que el precio intente hacer una recapitalización. ¿Ok? Realmente es muy poco probable. eh, eh, ya voy allá. ¿El cuál? ¿El de acá arriba o el de acá abajo? Tenis. Listo. Este recuadro azul representa mi zona mínima de rechazo, ¿ok? Donde el precio era muy probable que intentara hacer un rechazo hacia arriba, ¿ok? Entendiendo que a la final no me encuentro dentro de una estructura bajista, sino que a la final la macro es alcista. Esto representa un retroceso, solamente que la estoy viendo a 4 horas, ¿ok? Entonces, háganse un ejemplo de que hay personas que operan swing traders. ¿Saben qué son los swing traders, verdad? Son personas que operan a largo plazo. Hay personas que realmente entienden en el análisis a largo plazo y se posicionan acá y no se salen. O sea, ellos entienden que probablemente esto va a seguir subiendo o por lo menos se posicionan directamente acá. Pero no me quiero enredar con eso. El punto es que como yo sabía que acá directamente encuentra la zona de rechazo, y el precio probable que intenta ser recapitalizado acá, ¿por qué? Porque intentará seguir bajando probablemente a esta zona de mínimos, ¿verdad? Acá tenemos otra zona de mínimos. No sabemos cuándo lo va a hacer, pero es muy probable que lo haga, porque aquí hay un vacío con imbalance y el precio va a tomar liquidez para llegar acá y recapitalizar y seguir su movimiento alcista. Pero vamos con este movimiento que está pasando acá y yo fue el que tomé, pero no, y lo analicé directamente en live. Fíjense, luego de entender el rechazo, listo, es probable que exista la recapitalización, pero quiero irme directamente a 30 minutos. Entonces quiero que ustedes vean lo siguiente, que a 30 minutos lógicamente van a encontrar mucha más información, pero lo que quiero que vean es que dentro de ese movimiento y dentro de ese rechazo también existe una estructura que yo puedo aprovechar a mi favor. Entonces, si yo sé que yo vengo siendo un rechazo desde acá abajo, ok, vengo siendo un rechazo desde acá abajo,
Listo. Pero sin embargo, el precio no me está haciendo estructura alcista. El precio está siendo bajista, bajista, bajista. Y a la final, esto háganse de cuenta que esto no ha pasado, ¿vale? Esto no ha pasado. Entonces, es muy probable que el precio, listo, siguiera bajando, siguiera bajando, siguiera bajando, no respetara, no respetara, no respetara, no respetara. Pero en este caso sí lo hizo. Pero en este caso, fíjense cómo lo hizo. Listo, rechazó, listo, nuevamente llegó, hizo una estructura que, un movimiento mayor que este máximo que yo tengo acá. Es decir, ahora yo tengo un nuevo máximo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un nuevo máximo, ahora, ahora mi probabilidad es que la recapitalización exista, ¿ok? De que el precio intenta hacer un retroceso probable directamente acá para que el precio continúe bajando y siga en su continuidad bajista, ¿ok? Pero entonces fíjense, eso fue lo que buscamos en el live. Acá estamos en 30 minutos. Fíjense que este movimiento alcista me generó ¿qué? ¿Qué me generó ese movimiento alcista? Ese pequeño a nivel micro, ¿qué me generó ese movimiento alcista? Un retroceso. Y fíjense dónde se hizo el retroceso. A mi zona de ¿qué? De recapitalización. Además, tengo en la estructura micro, tengo también momentos de donde el precio intentará recapitalizar para seguir su flujo alcista, o por lo menos su flujo que él venía haciendo. Entonces yo entré directamente acá cuando el precio llega a esta recapitalización, ¿verdad? Y fíjense cuánto hubo aquí, más de un 1%. Pero no lo vean a la final con que, ay, qué poquito, miren, 1.28 y con apalancamiento por 20 puede ser quizás un 25, un 24%. Yo lo que quiero que vean es que a la final no se trata de cantidad, sino es calidad. ¿Ok? Es un 20% bien fundamentado, o sea, es un 20%, un 15% que se esperó, un 15% que entendiendo todo el flujo de estructura que está pasando. Ahora, ¿qué es probable? Realmente yo diría que es probable que esa zona de acá intente ser recapitalizada. Es decir, el precio es muy probable que intente hacer nuevamente, se apalanque directamente acá o quizás baje nuevamente, haga un retroceso directamente. ¿Para qué? Para continuar bajando. ¿Ok? Entonces, pero a la final yo estoy aprovechando, en ese movimiento alcista estoy aprovechando estructuras que ya yo me he ido apalancando directamente desde el rechazo que ha venido haciéndome el precio. No los quiero enredar, hubo claridad en ese aspecto. En AVA, fíjense, acá de alguna otra manera en CBX pasó básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Acá teníamos el movimiento alcista, hacer retroceso, y fíjense, eso es una hora, ¿verdad? Eso es una hora, ¿de acuerdo? Y fíjense que a la final ese movimiento, cuando llega a la zona de rechazo, al rango de reacción, el precio empieza a subir. Y ese movimiento fue el que aprovechamos para tomar la toma de uno, toma ganancias 1 y toma de ganancias 2. ¿Listo? Entonces, en AVAX, ¿qué pasa? AVAX pasa básicamente lo mismo, ¿ok? Sin embargo, eh, ahora mismo está un poco consolidado. Fíjense que dentro de la estructura alcista, yo me encuentro dentro de una estructura alcista y el precio se encuentra haciendo un retroceso complejo, ¿verdad? Porque fíjense que hace un retroceso complejo con mecha incluso y se está apalancando que tanto en la línea de tendencia como en este orden block, zona de imbalance directamente acá. Entonces lo que estamos buscando, lo que hicimos buscar básicamente es que luego de entender básicamente este rechazo, ¿verdad? Entender básicamente la ruptura de estructura, esperar nuevamente el retroceso para que el precio continuara, ¿qué? Continuara subiendo. ¿Ok? Y se apalancará lógicamente en esa tendencia alcista. ¿Ok? Se acumuló un poco, intentó darnos el TP1,
¿verdad? Pero al final fue rechazado hacia abajo por la consolidación, que ahora mismo está bajando. ¿Ok? Pero a la final todo se mueve de alguna u otra manera, la estructura como tal se mueve de alguna manera igual. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, llevamos 50 minutitos ahí. ¿Todo claro? Así, excelente, así es. Estrategia de recapitalización. Además, esa estrategia de recapitalización también nos permite tomar ganancias a medida que el precio, o sea, fíjense que si nosotros No, tomamos se pierde menos también. exacto, es perder menos. Y fíjense que a la final, si tomamos un mejor punto de entrada, por lo menos en este momento que el precio bajó directamente acá, ¿verdad? El precio bajó, tomamos un mejor punto de entrada, fíjense que nos dio un profit perfectamente salirnos, ¿verdad? Con un porcentaje, con un capital pues segmentado un 25-50%, y si nos da directamente un mejor punto de entrada, intentar nuevamente montar, ¿verdad? Porque estamos de alguna u otra manera apalancados en el movimiento, ¿verdad? De alguna u otra manera ya salimos en profit con mejores puntos de entrada y al final estamos esperando nuevamente retrocesos mucho mejores para lógicamente entrar. Entonces hay que ser vivos, no es como que entrar por entrar, dejar que la operativa se desarrolle, también tenemos que ser vivos, lógicamente, siempre y cuando el análisis se encuentre dentro de, de nuestra gestión de riesgo. Ok, acá en Sol, esta fue también la que analizamos, pasa básicamente lo mismo. Ok, pasa básicamente lo mismo. Para mí, cuando yo veo esos movimientos que intentan quebrar máximos cada vez más máximos, para mí son oro porque cuando yo espero el movimiento que llega a la zona, por lo general siempre es profit, por lo general siempre es profit porque aquí normalmente hay un bloque de órdenes activas que el precio va a intentar recapitalizar luego de hacer liquidez e intentar su flujo como tal alcista. Fíjense que en el live habíamos comentado que aquí había una posible zona de reacción número 1 y acá tenemos una posible zona de reacción número 2. Entonces podríamos estar experimentando probablemente una zona de rechazo, en esa zona, primera zona de rechazo, movimiento alcista que nos podría dar un profit considerable, ¿verdad? E ir a favor, ¿verdad? En caso de que no reaccione, probablemente ya esperarlo directamente en la zona de rechazo. ¿Listo? ¿Les gustaría tener más, contar con muchas más alertas, mandar más alertas, así como la NT directamente en grupo VIP? ¿Quién me dice que sí? Sí, Ah, yo bueno, tomé la anterior y esa no la pude tomar y de la anterior cogí $5 porque le entré con poquito por súper, si excelente, algo. excelente, súper. Patrones armónicos. Sí, sí, anteriormente, pero los patrones armónicos lógicamente requieren, pues para mí requieren un poco más de paciencia porque son patrones que se mueven de acuerdo a la estructura, ¿ok? Por lo menos está el murciélago, aquí vimos el murciélago, no sé si ustedes recuerdan. eh, Directamente en Binance como indicador técnico, te recomendaría que analizaras directamente en TradingView. Puedes hacerlo directamente en Binance, pero yo siento que TradingView es mucho más flexible, es mucho más práctica, pues ya tienes muchas más herramientas, puedes aquí colocar, puedes hacer backtesting. Fíjate que acá el backtesting yo normalmente lo hago los domingos para practicar un poco. Eh, yo aún me sigo educando. Un patrón, va, super, Freddy. Aquí en indicadores que yo lo uso mucho, se llama Smart Money Concept. Yo no me guío netamente de esto, es netamente como algo visualizado, ¿verdad? Porque al final es netamente un indicador que va cambiando con el tiempo, así que eso no es que respete mucho, pero me guío mucho de eso. Y el indicador también de las EMAs. Yo no uso muchos indicadores, de pronto a la final el índice de fuerza relativa, que es el RSI, que de vez en cuando lo uso para mirar zonas de sobrecompra y sobreventa.
¿verdad? Y más para cuando esta estrategia de nosotros es que, pues de alguna u otra manera la estrategia de nosotros, que nosotros implementamos aquí en el BIP, eh, es de alguna otra manera también interesante el RSI. ¿Por qué? Porque cuando porque se sobreentiende que estamos buscando por lo menos compras, es porque el precio ya llegó a una zona súper zona de oferta y está sobrevendido. ¿Listo? Entonces es muy probable que intenta también las compras. Pero el problema es que yo no te recomendaría que te guíes tanto en los indicadores, porque fíjate, aquí hay sobreventa, ¿verdad? Pero fíjate que el precio siguió bajando y fíjate cómo el indicador netamente te lo mostró y no lo respetó. Entonces, los indicadores a la final no te dicen lo que va a pasar ni es una predicción, es el santo grial, simplemente es como una confirmación ahí leve que de pronto psicológicamente hablando te puede dar más confianza en tu operativa, pero es simplemente una proyección de lo que está pasando acá, o sea, realmente él no te dice lo que va a pasar, nada, así que si ven a alguien en YouTube que no, que hay un indicador súper mágico de que te dice el RSI, este RSI súper mágico con estas bandas y con esta configuración te va a decir cuándo comprar, cuándo vender, eso es falso. Si tú no entiendes el ciclo de mercado ni la estructura, créeme que te va a ir súper mal. Y créanme, yo no sé si de pronto ustedes han pronto visto un poco más de forma trascendental, pero lo que aquí les imparto, lo que aquí les transmito es el verdadero trading. O sea, yo acá en el VIP no operamos con lo básico, acá lo operamos con zonas de oferta y demanda, acá operamos con liquidez, acá operamos con paciencia, acá operamos con realmente una estrategia que funciona, acá operamos con movimientos que entendemos, con estructuras, no operamos netamente como que el precio va a llegar a un punto y no, acá operamos realmente con algo que funciona y de alguna otra manera todo lo están tomando ustedes, todo lo están escuchando ustedes, todo lo están transmitiendo ustedes y esa es como que el plus, ¿vale? Ahí no sé si en el live se filtró por ahí suave, de que estamos ahí como que aventurándonos en unos mercados ahí. Entonces se vienen probablemente sorpresitas por ahí. eh, nuevos educadores, nuevas clases, nuevas cosas muy buenas. Créanme, cosas muy buenas que tenemos pensado para ustedes. Y pues espero que realmente les guste porque estamos haciendo todo el amor del mundo. Y pues este proyecto realmente nació hace meses y créanme, ¿quién está aquí más de 3 meses? ¿Quién lleva con nosotros más de 3 meses? Hans, excelente Hans. Gracias por el apoyo siempre, gracias por el apoyo siempre. Fabián, ¿qué tal ha sido tu experiencia?